El regreso de Alonso a la promesa no tuvo nada de triunfal. No hubo alivio ni respuestas claras, solo el cansancio acumulado en el rostro y una inquietud que parecía haberse instalado definitivamente en su mirada. Durante días, la casa había funcionado como si su ausencia fuese una herida abierta. Cada decisión, cada conversación, se había visto atravesada por la duda sobre qué estaba haciendo realmente el marqués fuera de aquellas paredes. Cuando por fin cruzó el umbral, el silencio que se formó a su alrededor fue más elocuente que cualquier bienvenida, como si todos intuyeran que no traía consigo la solución que muchos esperaban. Alonso se permitió apenas unos instantes para observar la promesa desde dentro, consciente de que la casa ya no era la misma. Había salido con una idea clara, casi desesperada. Encontrar información comprometida con la que doblegar a Lorenzo, forzar una salida que evitara la boda de Ángela y devolviera algo de equilibrio a la vida de Curro. Sin embargo, ese plan se había desmoronado lejos de allí, entre puertas cerradas y silencios incómodos. No había logrado nada, y el peso de ese fracaso lo acompañaba ahora, adherido a la piel como una sombra. Mientras tanto, la noticia de su regreso se propagó por la finca con rapidez. En los pasillos, los murmullos crecían y se apagaban a su paso, cargados de expectativas que nadie se atrevía a verbalizar. Alonso avanzaba con paso firme, pero en su interior el desasosiego era profundo. Sabía que, al volver, tendría que enfrentarse no solo a Lorenzo y a Leocadia, sino también a una verdad aún más incómoda. Manuel había ido más lejos de lo que jamás habría imaginado. Ese choque se produjo casi de inmediato. Bastaron unas pocas palabras, un gesto tenso, para que Alonso comprendiera que su hijo había ofrecido algo que no podía retirarse con facilidad. El 25% de la promesa. Aquella cifra resonó en su mente como un golpe seco, no solo por lo que implicaba en términos económicos, sino por el significado simbólico de la cesión. Manuel había puesto en riesgo la herencia, el futuro de la casa, con tal de salvar a Curro y evitar la boda de Ángela. Y Alonso, lejos de sentir orgullo, sintió miedo. Ese temor no tenía que ver únicamente con la pérdida material, era la certeza de que Lorenzo no retrocedería, de que cualquier concesión sería interpretada como una debilidad que debía explotarse hasta el final. Alonso lo sabía bien, y por eso su frustración se mezclaba con una alarma creciente. Manuel había cruzado una línea que podía arrastrarlos a todos a un punto de no retorno. El marqués intentó recomponerse, consciente de que debía mantener la compostura, pero en su interior se formaba ya la pregunta que no dejaba de acosarlo: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar su hijo? En otro rincón de la promesa, la tensión se vivía de un modo más silencioso, pero no menos intenso. Ángela llevaba horas encerrada, atrapada entre la resignación y el pánico. Desde que Lorenzo le había prohibido viajar a Zúrich, su mundo se había reducido a aquellas paredes que ahora la asfixiaban. La posibilidad de continuar sus estudios, de aferrarse a un futuro propio, había sido arrancada de raíz con una frialdad que todavía le resultaba imposible de asimilar. Cada intento de rebelión había sido sofocado con una determinación que no dejaba lugar a la esperanza. Curro, por su parte, deambulaba por la casa con la sensación de haber agotado todas las opciones. Había suplicado, había razonado, incluso había confiado en el sacrificio de Manuel como último recurso. Pero nada parecía suficiente. Cada paso que daba lo devolvía al mismo punto: la certeza de que la mujer que amaba estaba siendo empujada hacia un destino que no había elegido. Esa impotencia lo consumía, y en su mirada se reflejaba un cansancio que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. La llegada del vestido de novia marcó un punto de inflexión que nadie había previsto con claridad. Fue Curro quien lo llevó, obedeciendo una orden que le pesaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando entró en la habitación de Ángela, el ambiente ya estaba cargado de una tensión casi palpable. El vestido, cuidadosamente dispuesto, parecía una promesa de felicidad que contrastaba cruelmente con la realidad que ambos conocían demasiado bien. Bastó con que Ángela alzara la vista para que su mundo se desmoronara. No hubo palabras, solo un gesto, un vacilar repentino, y luego el cuerpo que cedía ante una presión insoportable. Curro reaccionó por instinto, sosteniéndola antes de que cayera al suelo, pero el daño ya estaba hecho. Ángela no recuperó el conocimiento de inmediato, y el pánico se instaló en la habitación con una rapidez aterradora. En esos segundos suspendidos, Curro sintió que todo el peso de la situación recaía sobre él, incapaz de protegerla de un destino que parecía empeñado en destruirla. Leocadia apareció poco después,
y su preocupación no logró ocultar del todo una determinación férrea. Observó a su hija con una mezcla de alarma y control, como si aquel desmayo no fuera solo un síntoma físico, sino una señal de que el tiempo jugaba en su contra. La boda se acercaba, y cada día que pasaba hacía más evidente el deterioro de Ángela. Sin embargo, lejos de replantearse sus decisiones, Leocadia reforzó su postura, convencida de que cualquier debilidad debía ser contenida antes de que amenazara el plan que había trazado con tanto cuidado. Mientras ese drama se desarrollaba en el ámbito privado, la vida en la promesa continuaba con una aparente normalidad que resultaba casi ofensiva. En la zona de servicio, los preparativos para el gran evento avanzaban bajo una disciplina estricta. Teresa imponía su mano dura con una firmeza que no todos aceptaban de buen grado, y Petra no tardó en enfrentarse a ella, incapaz de tolerar una autoridad que consideraba injusta. Aquella fricción, aunque menor en apariencia, reflejaba el clima general de la casa. Una tensión contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. En las cocinas, la llegada de Enora fue recibida con sorpresa. Su estado era evidente. El resfriado la había dejado pálida y cansada, consecuencia directa de haber pasado la noche en el hangar junto a Toño. A pesar de ello, se negó a detener su trabajo. Continuó concentrada en los diseños del nuevo fuselaje, decidida a cumplir con el encargo de Manuel incluso a costa de su propia salud. Toño la observaba con una mezcla de admiración y preocupación, cuidándola con un esmero que iba más allá de lo estrictamente necesario. Ese vínculo, construido en la cercanía y el esfuerzo compartido, parecía sólido, hasta que un detalle lo alteró todo. La carta que Toño encontró, dirigida al tío de Enora, se convirtió en una grieta inesperada. No era solo el contenido, sino la confirmación de que ella seguía ocultando partes de su historia, piezas que no encajaban con la imagen que había mostrado hasta entonces. Toño no dijo nada en ese momento, pero la duda se instaló en su interior, minando una confianza que hasta entonces había dado por sentada. Al mismo tiempo, María Fernández y Carlo compartían cada vez más tiempo juntos. El trabajo codo con codo había creado una cercanía que ninguno de los dos se atrevía a definir abiertamente. Para María, esa complicidad era un refugio y una amenaza a la vez. Sabía que el secreto que guardaba, su embarazo, no podía permanecer oculto para siempre, pero el miedo a las consecuencias la paralizaba. Cada sonrisa, cada gesto compartido con Carlo, estaba marcado por esa verdad no dicha que pesaba como una losa. Samuel, incapaz de ocultar sus celos, observaba esa cercanía con creciente incomodidad. Su actitud no pasó desapercibida para Pía, que decidió intervenir antes de que la situación se descontrolara. La reprimenda fue clara, más cargada de advertencia que de reproche, recordándole que los impulsos mal gestionados podían causar más daño del que él mismo imaginaba. Samuel escuchó, pero la tensión seguía latiendo bajo la superficie, alimentada por la sensación de estar perdiendo algo que nunca había tenido del todo. En medio de ese entramado de conflictos y silencios, una revelación sacudió la casa con una fuerza inesperada. Lope, por fin, fue reconocido como la mente detrás de Madame Cocotte. Las recetas que habían circulado bajo ese nombre misterioso eran suyas, y el mérito que Santos había estado apropiándose le fue devuelto de golpe. Para Lope, aquel reconocimiento era un triunfo largamente esperado, pero también una responsabilidad que llegaba en el momento más delicado. Lorenzo, fiel a su estilo, no tardó en aprovechar la situación. Decidió encargar a Lope el banquete de su boda, un desafío que iba más allá de la cocina. Aceptar significaba exponerse, poner su talento al servicio de un evento cargado de tensión y simbolismo. Rechazar, en cambio, podía interpretarse como una afrenta peligrosa. Lope comprendió que, una vez más, su destino estaba ligado a decisiones que no podía tomar a la ligera. Así, la promesa avanzaba hacia un punto crítico. Alonso, recién llegado y consciente de su fracaso, intentaba recomponer una autoridad que se le escapaba entre los dedos. Ángela, cada vez más frágil, se desmoronaba bajo el peso de una boda que sentía como una condena. Curro luchaba contra la impotencia, mientras Manuel enfrentaba las consecuencias de un sacrificio que podía costarlo todo. En los márgenes, secretos, celos y ambiciones se entrelazaban, preparando el terreno para un desenlace que nadie parecía capaz de evitar. La sensación de tragedia inminente se instaló en cada rincón, como un presagio imposible de ignorar. Y aunque nadie podía decirlo en voz alta, todos parecían intuir que el tiempo se agotaba,
y que las decisiones tomadas hasta ahora estaban a punto de reclamar un precio demasiado alto. La conmoción provocada por el desmayo de Ángela no se disipó con rapidez. Al contrario, dejó tras de sí un silencio espeso, una inquietud que se extendió por la promesa como una sombra persistente. Curro permanecía junto a ella, incapaz de apartar la mirada de su rostro inmóvil, buscando en cada respiración una señal de que no se estaba perdiendo algo irreparable. El miedo que sentía no era solo por su estado físico, sino por la certeza de que aquel cuerpo frágil estaba pagando el precio de una violencia silenciosa, ejercida día tras día bajo la forma de órdenes, prohibiciones y promesas impuestas. Cuando Ángela comenzó a reaccionar, el alivio fue inmediato pero incompleto. Sus párpados se movieron con lentitud, como si el simple acto de volver a la conciencia le resultara demasiado pesado. Curro la sostuvo con cuidado, hablándole en voz baja, consciente de que cualquier palabra podía resultar innecesaria o incluso dolorosa. En su interior, una pregunta lo devoraba. ¿Cuántas veces más podría resistir ella antes de quebrarse del todo? Aquella imagen se grabó en su memoria con una nitidez cruel, recordándole que el tiempo jugaba en su contra. Leocadia, observando la escena, no tardó en recuperar el control. Su preocupación inicial dio paso a una firmeza calculada, convencida de que permitir que el miedo se apoderara de la situación solo agravaría el problema. Para ella, el desmayo era una señal incómoda, sí, pero no suficiente como para alterar el curso de los acontecimientos. El enlace debía celebrarse, y cualquier debilidad debía ser gestionada con discreción y rapidez. Esa frialdad, tan característica, se convirtió en una barrera más entre Ángela y la posibilidad de ser escuchada. La noticia de lo ocurrido llegó pronto a oídos de Alonso. Al enterarse, sintió un nudo en el estómago que no supo disimular. Aquella escena se sumaba a la lista de consecuencias que había intentado evitar con su viaje fallido. Ahora, de vuelta, se encontraba rodeado de decisiones tomadas sin su consentimiento y de un ambiente cargado de tensión que amenazaba con desbordarlo todo. El marqués empezó a comprender que su autoridad, antaño incuestionable, estaba siendo erosionada desde varios frentes. Ese sentimiento se intensificó cuando tuvo ocasión de hablar con Manuel. La conversación fue tensa, marcada por silencios incómodos y miradas esquivas. Alonso no necesitó elevar la voz para expresar su preocupación. Bastó con su tono grave y contenido para dejar claro que la oferta hecha a Lorenzo no solo era arriesgada, sino potencialmente devastadora. Manuel, por su parte, escuchaba con una mezcla de determinación y culpa, consciente de que había actuado impulsado por la desesperación, pero convencido de que no había otra salida. Para Manuel, la imagen de Ángela desplomándose era la prueba definitiva de que algo debía hacerse, aun cuando el precio fuera demasiado alto. Sabía que su padre tenía razón en muchos aspectos, pero también sentía que la inacción sería una traición imperdonable. Esa lucha interna lo mantenía en un estado de alerta constante, como si cada decisión pudiera inclinar la balanza hacia la salvación o hacia la ruina definitiva de la promesa. Mientras tanto, Curro se alejaba de la habitación de Ángela con pasos lentos, cargando una rabia silenciosa que no encontraba salida. Sabía que no podía enfrentarse abiertamente a Lorenzo ni a Leocadia sin provocar consecuencias aún peores para la mujer que amaba. Esa impotencia lo desgarraba, obligándolo a tragarse palabras y gestos que ardían en su interior. Cada rincón de la casa le recordaba que estaba atrapado en una red de poder de la que parecía imposible escapar. En contraste con ese drama, Adriano intentaba crear un espacio de calma para Martina. La cena que había organizado en Luján no era un simple gesto romántico, sino un intento consciente de ofrecerle un respiro, una pausa en medio de la confusión que había dejado la marcha de Catalina. El ambiente íntimo, cuidadosamente preparado, invitaba a la reflexión y al silencio compartido, pero Martina no conseguía desprenderse del todo de sus pensamientos. Durante la velada, su mente regresaba una y otra vez a Jacobo. La ausencia de respuestas claras sobre su futuro la mantenía en un estado de inquietud constante. Sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir, y esa presión se filtraba incluso en los momentos que deberían haber sido ligeros. Adriano lo percibía, pero no insistía. Prefería acompañarla desde la paciencia, consciente de que forzar una conversación solo levantaría más barreras. En el hangar, la rutina de Enora continuaba a pesar de su estado de salud. El catarro no había mermado su concentración, y seguía trabajando con una precisión casi obsesiva en los diseños del nuevo fuselaje.
Para ella, aquel encargo representaba algo más que una tarea profesional. Era una forma de reafirmarse, de demostrar que podía cumplir incluso en las circunstancias más adversas. Toño, testigo de ese empeño, se debatía entre el orgullo y la preocupación. La carta encontrada seguía rondándole la cabeza. Aunque no había confrontado a Enora, la sensación de estar frente a una verdad incompleta lo inquietaba profundamente. Cada gesto de ella, cada palabra, parecía adquirir un nuevo significado bajo la luz de esa revelación. Toño se preguntaba qué más desconocía, y si estaba preparado para asumir las consecuencias de descubrirlo. Esa duda silenciosa se convirtió en una distancia apenas perceptible, pero real. En la zona de servicio, la convivencia se volvía cada vez más tensa. Teresa, firme en su papel, exigía una disciplina absoluta que no todos estaban dispuestos a aceptar. Petra, en particular, veía en esa actitud una amenaza a su propia autoridad y no dudaba en manifestarlo con miradas cargadas de reproche y comentarios mordaces. Aquella rivalidad, aunque contenida, contribuía a un clima de fricción constante que hacía más pesado el día a día. María Fernández intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba lejos. Los momentos compartidos con Carlo la hacían sentir acompañada, incluso ilusionada, pero el secreto que guardaba se interponía como un muro invisible. Cada vez que él le sonreía, ella sentía una punzada de culpa, consciente de que esa cercanía estaba construida sobre una omisión que no podía sostenerse indefinidamente. El miedo a perder ese apoyo la mantenía en silencio. Samuel, observando la situación desde la distancia, se dejaba llevar por unos celos que no lograba controlar. La reprimenda de Pía había sido clara, pero no suficiente para disipar la sensación de amenaza que lo invadía. Se sentía desplazado, invisible, y esa frustración comenzaba a transformarse en resentimiento. Pía, atenta a esos cambios, sabía que debía mantenerse vigilante para evitar que la tensión desembocara en un conflicto mayor. La confirmación pública de que Lope era Madame Cocotte provocó reacciones diversas. Para algunos, fue una sorpresa, para otros, una reivindicación largamente esperada. Lope recibió los elogios con una mezcla de orgullo y nerviosismo, consciente de que ese reconocimiento llegaba acompañado de expectativas elevadas. El encargo del banquete por parte de Lorenzo no hizo sino intensificar esa presión, colocándolo en el centro de una celebración cargada de simbolismo y tensiones ocultas. A medida que el día avanzaba, la promesa parecía un escenario en el que cada personaje interpretaba su papel con una carga emocional creciente. Alonso reflexionaba sobre sus errores y temía por el futuro de la casa. Manuel se debatía entre la lealtad a su familia y la urgencia de salvar a Curro y a Ángela. Curro, consumido por la impotencia, buscaba fuerzas para resistir sin saber de dónde sacarlas. Y Ángela, cada vez más frágil, se enfrentaba a un destino que no había elegido, mientras su cuerpo comenzaba a dar señales de que quizá no podría soportarlo mucho más. Todo ello ocurría bajo la apariencia de una normalidad forzada, como si la vida en la promesa se empeñara en seguir su curso a pesar de las grietas cada vez más profundas. Sin embargo, la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder se hacía más intensa con cada hora que pasaba, preparando el terreno para decisiones y revelaciones que cambiarían el rumbo de todos. La noche cayó sobre la promesa con una calma engañosa, como si la oscuridad quisiera ocultar la tensión que se había acumulado durante el día. Las luces encendidas en los corredores proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, recordando a todos que, aunque el ritmo de la casa parecía haber disminuido, los conflictos seguían latentes. Ángela permanecía en su habitación, todavía debilitada, con la sensación de que su cuerpo le estaba enviando un mensaje que nadie parecía dispuesto a escuchar del todo. Curro, sentado a su lado durante horas, apenas se permitió descansar. Observaba cada gesto, cada respiración, como si temiera que en cualquier momento pudiera repetirse el colapso. En su interior, la culpa se mezclaba con la rabia. Sentía que había fallado, que no había sido capaz de protegerla de un destino que la iba consumiendo poco a poco. Esa impotencia, lejos de disiparse, se transformaba en una determinación silenciosa que empezaba a tomar forma en su mente. Leocadia, desde otra ala de la casa, organizaba los preparativos finales con una precisión casi obsesiva. Para ella, la debilidad de su hija era un obstáculo que debía gestionarse, no una razón para replantearse nada. Cada indicación, cada orden, estaba impregnada de la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia.
En su mirada no había espacio para la duda, solo para la certeza de que la boda debía celebrarse cueste lo que cueste. Alonso, incapaz de conciliar el sueño, recorría mentalmente los acontecimientos recientes. El fracaso de su viaje, la oferta de Manuel, el desmayo de Ángela, todo se entrelazaba en una cadena de consecuencias que no podía ignorar. Comprendía que su posición se había debilitado, pero también intuía que aún quedaban cartas por jugar. Esa convicción lo mantenía en vela, alimentando una inquietud que no encontraba alivio. En una de las estancias más apartadas, Manuel reflexionaba sobre el peso de sus decisiones. Sabía que había puesto en riesgo el equilibrio de la promesa, pero también sentía que no podía haberse quedado de brazos cruzados. La imagen de Curro, desesperado y sin opciones, lo perseguía como un reproche silencioso. Para Manuel, la lealtad a su amigo y el sentido de justicia habían pesado más que cualquier cálculo racional, aunque ahora debía enfrentarse a las consecuencias de ese impulso. Mientras tanto, en el hangar, el ambiente era muy distinto. Enora seguía trabajando, rodeada de planos y bocetos, decidida a terminar lo que había empezado. El frío de la noche no ayudaba a su estado, pero ella lo ignoraba, concentrada en cada detalle técnico. Toño la observaba desde cierta distancia, debatiéndose entre intervenir o respetar su determinación. La carta que había encontrado seguía siendo un peso incómodo en su conciencia, una presencia silenciosa que alteraba su percepción de ella. La cercanía física entre ambos contrastaba con la distancia emocional que comenzaba a formarse. Toño se preguntaba si Enora era consciente de cuánto estaba arriesgando, no solo en términos de salud, sino también de confianza. Cada vez que ella le dedicaba una sonrisa cansada, él sentía una punzada de duda, preguntándose qué verdades seguían ocultas detrás de ese gesto aparentemente sincero. En la zona de servicio, la noche no trajo descanso. Teresa continuaba supervisando los preparativos con una disciplina inflexible, convencida de que cualquier descuido sería imperdonable. Petra, harta de sentirse desplazada, respondía con una resistencia pasiva que se manifestaba en pequeños gestos de desobediencia. Esa tensión, aunque soterrada, se sumaba al clima general de la casa, creando un ambiente cargado de resentimiento y silencios incómodos. María Fernández, al terminar su jornada, se retiró con el peso de sus pensamientos. La cercanía con Carlo le había ofrecido un consuelo inesperado, pero el secreto de su embarazo se volvía cada vez más difícil de soportar. En la soledad de su habitación, se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener esa fachada sin que todo se derrumbara. El miedo a las consecuencias la mantenía paralizada, incapaz de dar el paso que sabía inevitable. Samuel, por su parte, no lograba apartar la imagen de María y Carlo trabajando juntos. La sensación de celos, lejos de disminuir, se intensificaba con la oscuridad, alimentando pensamientos que no le gustaban. Aunque las palabras de Pía resonaban en su mente como una advertencia, la inseguridad se imponía, empujándolo a cuestionar su lugar y su valor dentro de la casa. En ese contexto, la figura de Lope adquiría un nuevo protagonismo. Tras haber sido reconocido como Madame Cocotte, la presión sobre sus hombros era inmensa. El encargo del banquete de la boda no solo representaba un desafío profesional, sino también una prueba de resistencia emocional. Sabía que cualquier error sería amplificado por la importancia del evento, y que su trabajo sería observado con lupa por quienes no deseaban verlo triunfar. A pesar de ello, Lope se entregó a la tarea con una mezcla de nervios y determinación. Para él, aquella oportunidad era una reivindicación personal, una forma de demostrar que su talento no podía ser ignorado ni apropiado por otros. Sin embargo, en el fondo era consciente de que estaba participando en una celebración que simbolizaba una unión forzada, cargada de dolor y conflictos no resueltos. Con el paso de las horas, la promesa parecía contener la respiración. Cada personaje, inmerso en sus propios pensamientos, intuía que el equilibrio precario que sostenía la casa estaba a punto de romperse. La debilidad de Ángela, la obstinación de Leocadia, las decisiones arriesgadas de Manuel y la frustración de Alonso se entrelazaban en una red de tensiones que no podía mantenerse mucho más tiempo sin estallar. Esa noche, el silencio no trajo paz, sino una sensación de espera angustiosa. Como si todos supieran, aunque nadie lo dijera, que el amanecer traería consigo nuevas pruebas, decisiones irreversibles y la confirmación de que el destino de la promesa estaba entrando en su fase más oscura. El amanecer llegó a la promesa con una luz pálida, casi fría,
que parecía subrayar el cansancio acumulado en cada rincón de la casa. No hubo alivio con la salida del sol, solo una continuidad implacable de las tensiones que nadie había logrado resolver durante la noche. Ángela despertó con el cuerpo pesado, como si cada músculo se resistiera a obedecerla, y en ese malestar reconoció algo más profundo que una simple indisposición. Era la sensación de estar siendo empujada hacia un límite que no sabía si podría cruzar sin romperse. Curro estaba allí, atento a cada movimiento, intentando ocultar la preocupación que lo consumía. Al verla abrir los ojos, sintió un alivio breve, inmediatamente reemplazado por una angustia persistente. En su interior, la certeza de que el tiempo se agotaba se hacía cada vez más clara. Sabía que no bastaba con acompañarla y sostenerla. Necesitaba encontrar una salida real, aunque esa salida pareciera cada vez más inalcanzable. El amor que sentía por Ángela se había transformado en una mezcla dolorosa de ternura y desesperación. Leocadia, en cambio, interpretó la recuperación parcial de su hija como una señal de que el plan podía seguir adelante. Para ella, cualquier vacilación era un lujo que no podía permitirse. Reforzó las instrucciones, aceleró los preparativos y se aseguró de que cada detalle estuviera bajo control. La boda no solo era un compromiso social, sino una afirmación de autoridad que no estaba dispuesta a cuestionar, ni siquiera frente al deterioro evidente de Ángela. Alonso observaba ese despliegue con creciente inquietud. Su regreso no había logrado frenar nada, y ahora se encontraba ante una maquinaria que avanzaba sin atender a las consecuencias humanas. Cada conversación con Leocadia confirmaba su rigidez, y cada intercambio con Lorenzo le dejaba claro que cualquier intento de negociación sería interpretado como debilidad. En su interior, la culpa por no haber logrado más durante su ausencia se transformaba en una determinación silenciosa de no permanecer al margen. Manuel, por su parte, se debatía entre el respeto hacia su padre y la urgencia de actuar. Sabía que su oferta había sido un movimiento desesperado, pero al ver a Ángela cada vez más frágil, se reafirmaba en la idea de que no había otra alternativa. El riesgo de perder parte de la promesa le parecía menor frente a la posibilidad de una tragedia irreversible. Esa convicción lo mantenía en alerta, dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. En otro escenario, lejos de la casa principal, Adriano y Martina compartían las secuelas de la noche anterior. La cena había servido para acercarlos, pero no había resuelto las dudas que pesaban sobre ella. Martina continuaba atrapada en la incertidumbre, consciente de que Jacobo esperaba una respuesta que no podía seguir posponiendo. Adriano, aunque lo percibía, optó por no presionarla, aceptando que algunas decisiones requieren tiempo y silencio antes de ser pronunciadas. En el hangar, la situación de Enora empezaba a volverse preocupante. El esfuerzo continuo y el resfriado no remitían, y aún así ella se negaba a detenerse. Para Enora, el trabajo era una forma de afirmarse, de demostrar que podía cumplir sin depender de nadie. Toño, sin embargo, ya no podía ignorar la fragilidad que veía ante sus ojos. La carta encontrada se sumaba a esa inquietud, creando una sensación de distancia que le resultaba tan inesperada como dolorosa. A medida que avanzaba la mañana, Toño empezó a notar pequeños detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Gestos evasivos, silencios prolongados, miradas que parecían evitar un encuentro directo. Cada uno de esos signos alimentaba la sospecha de que Enora no solo estaba ocultando información, sino que quizá estaba intentando proteger algo o a alguien a costa de su propia salud y de la confianza que había construido con él. En la zona de servicio, la tensión alcanzaba un punto crítico. Teresa, convencida de que el orden era esencial en un momento tan delicado, intensificó su control, exigiendo una precisión absoluta en cada tarea. Petra, cansada de sentirse relegada, respondió con una hostilidad apenas disimulada que se manifestaba en comentarios secos y miradas cargadas de resentimiento. Ese enfrentamiento silencioso contaminaba el ambiente, haciendo que incluso las tareas más sencillas se volvieran pesadas. María Fernández intentaba mantenerse al margen de esos conflictos, pero su propio dilema la acompañaba a cada paso. El embarazo, todavía oculto, comenzaba a manifestarse en pequeños síntomas que no podía ignorar. Aún así, se obligaba a seguir adelante, temerosa de lo que sucedería cuando la verdad saliera a la luz. La cercanía con Carlos seguía siendo un apoyo, pero también una fuente de ansiedad, al recordarle constantemente lo que estaba en juego. Samuel observaba esos cambios con una mezcla de inquietud y frustración. La sensación de perder terreno frente a Carlo lo hacía sentirse desplazado,
y aunque trataba de controlar sus impulsos, la inseguridad se imponía. Las palabras de Pia, llenas de advertencias, resonaban en su mente, recordándole que una reacción equivocada podría agravar una situación ya de por sí delicada. En medio de ese clima cargado, Lope continuaba preparando el banquete con una dedicación absoluta. Cada plato, cada detalle, era concebido con la intención de demostrar su valía, pero también con la conciencia de que estaba trabajando para un evento que simbolizaba una unión impuesta. Esa contradicción lo acompañaba en silencio, obligándolo a separar su orgullo profesional de las implicaciones morales de su labor. A medida que el día avanzaba, la promesa se convertía en un escenario donde la calma aparente ocultaba una fragilidad extrema. Cada decisión, cada gesto, parecía acercar a los habitantes de la casa a un punto de quiebre inevitable. El deterioro de Ángela, las dudas de Manuel, la rigidez de Leocadia y las sospechas que rodeaban a Enora se entrelazaban, preparando el terreno para un desenlace que ya no parecía lejano, sino inminente. La tarde avanzó con una lentitud casi cruel, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito para prolongar la agonía de todos. En la promesa, cada sonido parecía amplificado, cada paso resonaba con una gravedad inusual. Ángela, recostada en su habitación, intentaba reunir fuerzas, pero el simple acto de incorporarse le provocaba un mareo persistente. En su mente, las imágenes del vestido de novia regresaban una y otra vez, no como un símbolo de ilusión, sino como una confirmación de la jaula en la que se encontraba atrapada. Curro no se separaba de ella. Había aprendido a leer sus silencios, a interpretar la forma en que apretaba los labios cuando el miedo la superaba. Sentía que cualquier palabra sobraba, que lo único que podía ofrecerle era su presencia constante. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una idea comenzaba a tomar forma con una claridad inquietante. Quizá la única manera de salvarla implicaría un acto extremo, una ruptura definitiva con todo aquello que representaba la promesa. Leocadia, ajena o deliberadamente ciega al sufrimiento de su hija, seguía coordinando los preparativos con una frialdad que resultaba desconcertante. Para ella, la fragilidad de Ángela no era una señal de alarma, sino un inconveniente que debía resolverse con rapidez. Ordenó que se reforzaran las medidas, que nada quedara al azar, convencida de que el control absoluto era la única forma de evitar un escándalo que pudiera empañar el enlace. Esa obstinación la alejaba cada vez más de la realidad emocional de su hija. Alonso, observando desde la distancia, sentía cómo la impotencia se transformaba en una rabia contenida. Comprendía que había perdido influencia, pero también intuía que aún podía intervenir de alguna manera. Cada gesto de Leocadia, cada palabra de Lorenzo, reforzaban la sensación de que la situación estaba a punto de escapar por completo de cualquier control razonable. El marqués empezaba a temer que la tragedia no fuera una posibilidad lejana, sino una consecuencia directa de las decisiones que se estaban tomando. Manuel, por su parte, se encontraba atrapado entre la urgencia de actuar y la necesidad de no provocar un daño irreparable. La oferta del 25% de la promesa seguía siendo un punto de tensión que no podía ignorar. Sabía que Lorenzo no había aceptado aún, pero tampoco había rechazado la propuesta, manteniendo una ambigüedad peligrosa. Esa incertidumbre lo mantenía en vilo, consciente de que cualquier movimiento en falso podría empeorar aún más la situación de Ángela y Curro. En otro extremo de la finca, Adriano y Martina compartían un momento de silencio que decía más que cualquier conversación. Martina, sentada frente a él, jugueteaba con las manos, incapaz de apartar la mente de la decisión que debía tomar respecto a Jacobo. La cercanía con Adriano le ofrecía consuelo, pero también le recordaba que su vida estaba dividida entre dos caminos que no podían coexistir indefinidamente. Adriano, respetuoso, aceptaba esa distancia emocional, aunque en su mirada se adivinaba un deseo de protegerla de un futuro incierto. En el hangar, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Enora seguía trabajando, pero su estado empeoraba visiblemente. El cansancio y la enfermedad comenzaban a pasarle factura, y aún así se negaba a detenerse. Toño, cada vez más inquieto, decidió finalmente enfrentar la situación. No con reproches, sino con una preocupación sincera que dejaba al descubierto la grieta que se había abierto entre ellos desde el hallazgo de la carta. Ese gesto marcó un punto de inflexión. Aunque Enora no ofreció respuestas claras, su reacción confirmó las sospechas de Toño. Había cosas que no estaba dispuesta a compartir, secretos que consideraba demasiado peligrosos o personales.
La confianza, aunque no rota, quedó seriamente dañada, y ambos comprendieron que aquella relación estaba entrando en una fase distinta, marcada por la duda y la cautela. En la zona de servicio, María Fernández comenzó a sentir los primeros síntomas que ya no podía atribuir al cansancio. Un mareo leve, una sensación de debilidad repentina, la obligaron a detenerse más de una vez. Intentó disimularlo, consciente de que cualquier señal podría despertar sospechas. La preocupación de Carlo fue inmediata, pero ella evitó dar explicaciones, aferrándose al silencio como única defensa ante una verdad que aún no se sentía preparada para afrontar. Samuel, testigo de esa cercanía, percibió los cambios con una mezcla de celos y temor. La idea de que María estuviera ocultando algo se instaló en su mente, alimentando una inseguridad que lo hacía reaccionar con mayor susceptibilidad. Pía, siempre atenta, notó el deterioro emocional de todos y comprendió que la situación estaba alcanzando un punto crítico, en el que cualquier chispa podría desencadenar un conflicto mayor. Lope, absorbido por la preparación del banquete, intentaba concentrarse en su trabajo para no pensar en el contexto que lo rodeaba. Cada plato que diseñaba llevaba implícita una contradicción: el orgullo de demostrar su talento y la incomodidad de participar en una celebración que simbolizaba una unión forzada. Esa tensión interna lo acompañaba en silencio, recordándole que, incluso en el éxito, había sacrificios que no podían ignorarse. Con el paso de las horas, la promesa se transformó en un escenario de emociones contenidas y decisiones aplazadas. Todos parecían caminar sobre una cuerda floja, conscientes de que el menor error podía provocar una caída irreversible. El deterioro de Ángela, las sospechas en torno a Enora, los celos de Samuel y la incertidumbre de Manuel se entrelazaban en una trama cada vez más densa, anunciando que el desenlace estaba más cerca de lo que nadie se atrevía a admitir. La sensación de fatalidad se instaló definitivamente en el ambiente, como un presagio que nadie podía apartar. Y mientras el día se apagaba lentamente, la promesa se preparaba, sin saberlo, para enfrentar las consecuencias de todo aquello que había intentado ocultar bajo la apariencia de orden y tradición. La noche volvió a caer sobre la promesa con una densidad distinta, más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias que nadie quería formular en voz alta. Las luces encendidas no lograban disipar la sensación de encierro que se había apoderado de la casa, y cada habitación parecía contener un conflicto latente, a punto de revelarse. Ángela, recostada de nuevo, sentía que el cansancio no era solo físico, sino una consecuencia directa de la lucha interna que la desgastaba día tras día. Curro permanecía cerca, aunque ahora su actitud había cambiado. Ya no era solo el joven desesperado que intentaba sostenerla en silencio, sino alguien que empezaba a contemplar decisiones que jamás habría imaginado. La idea de seguir esperando, de confiar en soluciones ajenas, le resultaba cada vez más insoportable. En su interior crecía una determinación peligrosa, alimentada por el miedo a perderla y por la certeza de que el tiempo ya no estaba de su lado. Leocadia, entretanto, continuaba reforzando su control con una precisión casi implacable. Cada paso estaba calculado, cada orden tenía un propósito claro: evitar cualquier desviación del plan. Para ella, la disciplina y la apariencia eran más importantes que el bienestar emocional de su hija, y esa prioridad marcaba una distancia insalvable entre ambas. El deterioro de Ángela, lejos de hacerla dudar, parecía empujarla a acelerar aún más los preparativos, como si quisiera llegar al final antes de que surgiera cualquier obstáculo inesperado. Alonso observaba ese avance con una mezcla de frustración y alarma. Había regresado con la intención de recuperar el control, pero se encontraba rodeado de decisiones ya tomadas y de voluntades que no estaban dispuestas a ceder. Cada conversación con Lorenzo confirmaba que cualquier intento de negociación era interpretado como una señal de debilidad. Esa comprensión lo llevó a replantearse su papel, consciente de que quizá debía actuar de una manera distinta si quería evitar un desenlace trágico. Manuel, atrapado entre la lealtad familiar y la urgencia de actuar, comenzaba a sentir el peso de su elección como una carga constante. La oferta del 25% de la promesa seguía flotando en el aire, sin respuesta definitiva, y esa ambigüedad lo mantenía en un estado de tensión permanente. Sabía que había puesto en juego demasiado, pero al mismo tiempo se convencía de que no podía retirarse sin traicionar sus propios principios. En el hangar, la situación con Enora alcanzaba un punto crítico. El esfuerzo continuado y la enfermedad habían debilitado su resistencia, y aún así se negaba a detenerse.
Para ella, el trabajo era una forma de huir de las preguntas incómodas y de los secretos que se acumulaban en su vida. Toño, cada vez más consciente de la distancia que los separaba, intentaba comprenderla, pero la falta de respuestas claras erosionaba su paciencia y su confianza. La tensión entre ambos se manifestaba en silencios prolongados y gestos contenidos. Aunque no había enfrentamientos abiertos, la sensación de estar caminando sobre terreno inestable era evidente. Toño comenzaba a preguntarse si realmente conocía a Enora o si había construido una imagen incompleta, sostenida por medias verdades. Esa duda se convirtió en una presencia constante, imposible de ignorar. En la zona de servicio, el ambiente era igualmente asfixiante. Teresa continuaba imponiendo un orden estricto, convencida de que la disciplina era la única forma de evitar el caos. Petra, agotada por sentirse desplazada, reaccionaba con una hostilidad cada vez menos disimulada. Ese choque de voluntades afectaba a todos, creando un clima de tensión que hacía más difícil mantener la calma en las tareas cotidianas. María Fernández, luchando contra el cansancio y los primeros síntomas de su embarazo, intentaba cumplir con sus obligaciones sin llamar la atención. Sin embargo, cada esfuerzo le resultaba más pesado, y el miedo a ser descubierta crecía con cada paso. La preocupación de Carlos se hacía más evidente, aunque ella seguía esquivando cualquier intento de conversación profunda, consciente de que la verdad cambiaría por completo la dinámica entre ambos. Samuel, observando esa cercanía desde la distancia, se sentía cada vez más desplazado. Los celos y la inseguridad se mezclaban en su interior, alimentando pensamientos que no lograba controlar. A pesar de las advertencias de Pía, la sensación de perder terreno lo empujaba a un estado de irritación constante, difícil de ocultar. Lope, por su parte, se refugiaba en su trabajo como única forma de mantener la estabilidad. El banquete avanzaba según lo previsto, pero la presión era enorme. Sabía que aquel evento no sería juzgado solo por su calidad culinaria, sino también por el contexto emocional que lo rodeaba. Esa conciencia añadía un peso extra a cada decisión, a cada elección de sabores y presentaciones. A medida que la noche avanzaba, la promesa parecía avanzar inexorablemente hacia un punto de quiebre. Las decisiones aplazadas, los secretos ocultos y las tensiones acumuladas comenzaban a entrelazarse de una manera peligrosa. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sentían que el margen de maniobra se estrechaba, y que el siguiente paso podría desencadenar consecuencias imposibles de revertir. La oscuridad envolvía la casa como un presagio silencioso, y en ese clima de espera angustiosa, cada personaje parecía prepararse, consciente o inconscientemente, para un desenlace que ya no podía seguir posponiéndose. El amanecer siguiente se filtró en la promesa con una luz extrañamente gris, como si incluso el día se resistiera a empezar con normalidad. Nada había cambiado en apariencia, pero todos sentían que algo esencial se había desplazado durante la noche. Ángela despertó con una sensación de vacío que iba más allá del cansancio. Su cuerpo seguía respondiendo con dificultad, pero era su mente la que parecía haberse rendido primero, agotada por una lucha constante que no había elegido librar. Curro la observaba en silencio, percibiendo que ya no bastaba con acompañarla ni con protegerla desde la discreción. La fragilidad que veía ante sus ojos no era solo física, sino el resultado de una presión prolongada que estaba erosionando la voluntad de Ángela. En ese instante, comprendió que el verdadero peligro no era la boda en sí, sino el desgaste que podía empujarla a desaparecer poco a poco, incluso antes de llegar al altar. Esa certeza lo atravesó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Leocadia entró en la habitación con la compostura intacta, como si la noche no hubiera dejado huella en ella. Observó a su hija con atención, evaluando su estado no desde la preocupación materna, sino desde la necesidad de garantizar que todo siguiera su curso. Su actitud dejó claro que no había marcha atrás. Cada gesto suyo reforzaba la sensación de que Ángela ya no tenía voz en su propio destino, y esa constatación pesó como una losa en el ambiente. Alonso, informado del estado de la joven, sintió que la inquietud se transformaba en una alarma imposible de ignorar. Ya no se trataba solo de una cuestión de honor o de poder, sino de la integridad de una persona que estaba siendo llevada al límite. La idea de permanecer al margen se volvió insoportable. Aunque aún no sabía cómo, comprendió que debía intervenir antes de que la situación se volviera irreversible, incluso si eso significaba enfrentarse abiertamente a Lorenzo y a Leocadia. Manuel, por su parte, percibía que el tiempo se agotaba.
La ambigüedad de Lorenzo respecto a su oferta era una estrategia peligrosa, una forma de prolongar la tensión mientras evaluaba hasta dónde podía llegar. Esa espera se convirtió en una tortura silenciosa para Manuel, consciente de que cada hora que pasaba debilitaba un poco más a Ángela y acercaba a Curro a un punto de ruptura del que quizá no podría volver. En el hangar, la mañana encontró a Enora exhausta. El esfuerzo acumulado y la enfermedad habían dejado huella, y aún así intentaba continuar como si nada ocurriera. Toño, al verla, no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo similar a lo que ocurría en la casa principal, una resistencia llevada demasiado lejos. La distancia entre ambos, alimentada por los secretos y las dudas, se hacía cada vez más evidente, y Toño empezaba a preguntarse si aquel vínculo podía sostenerse sin una verdad compartida. En la zona de servicio, el ambiente no era menos tenso. María Fernández tuvo que apoyarse unos segundos para recuperar el equilibrio, un gesto que no pasó desapercibido para Carlo. Su preocupación fue inmediata, pero ella volvió a esquivar cualquier explicación. El silencio que mantenía ya no era solo una decisión, sino una carga que amenazaba con desbordarla. Samuel, testigo de esa escena, sintió cómo la inseguridad se transformaba en un temor más profundo, consciente de que algo importante estaba ocurriendo sin que él pudiera comprenderlo del todo. Lope, inmerso en los últimos preparativos del banquete, notaba el peso simbólico de cada detalle. Sabía que su trabajo sería impecable, pero también intuía que nada de aquello podría maquillar la tensión que envolvía la boda. En el fondo, comprendía que estaba contribuyendo a un evento que muchos vivían como una imposición, y esa contradicción lo acompañaba en cada decisión, recordándole que el éxito profesional no siempre iba de la mano de la tranquilidad moral. A medida que el día avanzaba, la sensación de tragedia inminente se volvió imposible de ignorar. La promesa seguía en pie, elegante y ordenada, pero bajo esa apariencia se acumulaban grietas profundas. El deterioro de Ángela, la determinación peligrosa de Curro, las dudas de Alonso y Manuel, y los secretos que se multiplicaban en cada rincón formaban un entramado frágil, a punto de romperse. Nada había estallado todavía, pero todos lo sentían. El final de temporada se acercaba con una carga oscura, y la boda, lejos de ser una celebración, se había convertido en el epicentro de un posible desenlace trágico. En la promesa, el silencio ya no era calma, sino la antesala de un golpe que podía cambiarlo todo para siempre.